Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Con la mirada y agarré con más fuerza el asa de la maleta. Mis ojos se toparon con un cartel que anunciaba un enjuague bucal. Debía de llevar mucho tiempo allí colgado, porque los colores estaban desvanecidos, y no solo en los bordes. Una sonriente dama con un anticuado sombrero sostenía una botella, cuyo contenido prometía un magnífico aliento. El aire era bochornoso, y el canto de los grillos llegaba hasta mí desde el terraplén de las vías. El tren, que me había dejado en Kristianstad, había vuelto a salir hacía rato, pero yo llevaba más de 10 minutos allí de pie, sin animarme a abandonar la estación. Era como si tuviera que atravesar un portal tras el cual me aguardara una tierra extraña y aciaga. Casi lamenté que mi niñera se hubiese despedido ya, para regresar a Alemania al cabo de unos días. La señorita Grun había sido muy agradable conmigo, aunque también había cuidado de que cumpliese estrictamente las reglas impuestas por la condesa. Paul había ido a verme un par de veces en ese tiempo, pero no se atrevió a regresar después de que la joven nos pillara. Al menos pude decirle lo que sentía, porque fui a su casa con el pretexto de despedirme de Daga, y así tuvimos una última ocasión de vernos poco antes de mi partida. Cuando anunciaron el siguiente tren, por fin busqué la salida de la estación sin hacer caso de los pocos viajeros que se acercaban a la vía. Para mi sorpresa, no encontré a ningún chofer con gafas de aviador y gorra de visera en un coche apolillado. Era Agneta Lejongård en persona, quien me esperaba apoyada con desenvoltura en el capó de su vehículo. Se había anudado un fino pañuelo color malva sobre el pelo, que llevaba recogido, e iba vestida con elegancia. Su traje era del mismo color que el pañuelo, y la chaqueta tenía unos brillantes botones plateados. Al verme, enseguida se puso alerta. Se apartó del coche y se acercó a mí. ¿Cuánto tiempo debía de llevar esperándome ahí fuera? «Hola, Matilda», saludó y me ofreció la mano. «¿Has tenido buen viaje?» «Sí, gracias», contesté, y estreché sus dedos fuertes, pero suaves y cuidados. Me quedé callada, sin saber qué más decir. Ella me contempló con atención. «Ya casi temía que hubieras perdido el tren», dijo al cabo de unos instantes. «Es que necesitaba un momento», expliqué. «Te entiendo», asintió con la cabeza. «Al fin y al cabo, has tenido que abandonar todo lo que conoces, pero te prometo que Lejongård te gustará». Tras decir eso, se hizo cargo de mi maleta y la dejó en el asiento trasero. Después, abrió la puerta del acompañante. «Sube. Por suerte hoy hace buen tiempo y no hará falta poner la capota». Mientras me acomodaba, comprendí que no esperaríamos a ningún chofer. Debí de mirarla con incredulidad, porque al sentarse al volante preguntó: «¿Pasa algo?» «No, solo que pensaba que no conduciría yo». Echó la cabeza hacia atrás y rió. «Es una equivocación muy común. Hace muchos años que sé conducir. Me divierte, sobre todo porque aquí las carreteras son muy tranquilas y se le puede sacar todo el partido al motor». «¿Y su marido? ¿También conduce?» La condesa me miró con expectación. «¿Te gustaría aprender? Podría enseñarte yo misma, si quieres». El «no», con el que en realidad habría querido responder, se me quedó atascado en la garganta. Por suerte. «Pero, ¿acaso crees que las mujeres no somos capaces?» Sonriendo, giró la llave en el contacto. El motor despertó con un rugido y se puso a vibrar. Un momento después, el coche empezó a moverse. Salimos de Kristianstad y tomamos una amplia carretera. Aparte de una camioneta lechera, no nos cruzamos con ningún otro vehículo motorizado, pero sí con un carro de caballos cuyo cochero se había quedado dormido en el pescante. Me pregunté si la condesa tocaría la bocina para despertarlo. En Estocolmo, seguro que a muchos les habría divertido sobresaltar al viejo, pero ella se limitó a adelantarlo y a seguir su camino. Mientras atravesábamos un bosquecillo a toda velocidad, me recliné hacia atrás y cerré los ojos. La tensión que había acumulado durante el viaje iba desapareciendo poco a poco. Me sentía pesada. El viento me acariciaba el rostro con delicadeza. Por un momento, incluso conseguí contener el miedo al futuro, a la desconocida finca Lejongård, a los años que me aguardaban allí. Tal vez aquello no estuviera tan mal. Añoraría mucho la ciudad, a Paul y a Daga, pero quizá sí lograra mantener el contacto con ambos. Al menos parecía haber una oficina de correos cerca. Cuando mi época allí llegara a su fin, regresaría con muchísimas anécdotas que contar.